Ozzy Osbourne. Bueno, yo le digo Osbourne porque tengo la mala influencia de Spider-Man. Pero yo le tenía bastante cariño porque hace solo unos pocos días, bueno, un día, nos dejó uno de los miembros de la mítica banda de Black Sabbath, ¿vale? Para los que no lo conozcáis, es, por decirlo de alguna manera bastante clara, su líder durante mucho tiempo, con canciones tan famosas como Iron Man o War Pigs, que a mí en lo personal, cuando he estado más en la adolescencia, me han encantado, me han pirrado, han sido una barbaridad. Eh, Sé que mi canal se dedica a la historia, pero es que para mí Otzi es... Y, bueno, no sé si diría Otzi. Yo tengo un problema con los nombres en inglés, ¿vale? No os preocupéis. Es historia de la música. Y de igual manera que haría si hubiera fallecido cuando yo estaba con el canal Akira Toriyama, que para lo que sepáis es el creador de Dragon Ball, también lo voy a hacer para personas que yo pienso que han contribuido a la historia de su campo. Por el caso de Akira Toriyama, la historia de la animación ha contribuido una barbaridad, en la historia del anime, en la historia del entretenimiento. Dicho esto, os voy a hablar un poco de qué va ahí el vídeo, ¿vale? Voy a hablaros un poquito de su vida personal, de su infancia, después vamos a hablar de su carrera musical, un poquito de sus controversias, porque tampoco es plan de centrarnos en cosas malas de él, porque sinceramente le tengo mucho cariño, y finalmente voy a dar un pequeño mensaje del legado que para mí representa Ozzy, ¿vale? John Michael Osborne nace en 1948 en el condado inglés de Warwickshire. Con 5 hermanos y de familia obrera, empezó su educación con cierta dificultad, debido a que John tenía dislexia. Aunque ya había tenido en ese momento, ya entonces ya se le llamaba Ozzy. Probablemente entre sus amigos, entre su familia, algunos de ellos, entre ellos su padre, con el que se llevaba muy bien. Inspirado por los Beatles, que le encantaban, a sus 15 años ya decidió que iba a dedicarse a la música y dejó de ir a clases, ¿vale? En plan, asentismo escolar a niveles máximos. Pero también en aquella época, en el mundo de la música era algo relativamente común. Al no tener trabajo, se dedicó a pequeños trabajos, incluso llegó a recurrir a la delincuencia robando un par de cosas. Pasó unas semanas en la cárcel incluso por esto. Y su padre, según se dice en aquel entonces, dice que bueno, que esperaba de él o que fuera un gran músico o que acabase en la cárcel. Es como, gracias papá, muchas gracias. Se llevaba bastante bien, ¿eh? Lo dice de una manera, yo creo que lo dice con cariño. Lo que está queriendo decir es que su hijo es una persona muy talentosa, pero que mmm, con todo talento hay ciertos demonios internos. Y era un por el que gane. En 1967, Geezer Butler verá talento en él, ¿vale? Que quedó, se dice, impresionado por las malas pintas que llevaba Ozzy cuando lo conoció, ¿vale? En plan, Ozzy iba rapado, con mala ropa, vamos, como si fuera un vagabundo. Pasando por algunos nombres como Earth en una bandita que hicieron hasta que dieron con una tecla, que sería la que marcaría su fama. Ellos veían mucho y les gustaba mucho una película italiana de terror de unos años antes que se llamaba Black Sabbath. A ellos que les molaba la música esta que estaba creciendo del heavy metal con un carácter más tenebroso, más oscuro, le vieron una grandiosa idea y decidieron llamar al grupo Black Sabbath. Ya, como los que estamos aquí, sabemos que fue un éxito rotundo y, sinceramente, fue una decisión acertadísima. ¿Vale? Su primer álbum, de 1970, fue un éxito comercial, no tanto en público, que le permitió empezar una carrera de éxito, que eso sí que pegaron fuerte y los llevaron a fama. En esta época son los álbumes más famosos de Black Sabbath. En esos años se casó incluso con su primera esposa, Thelma Malfire, aunque ya empezaría a echar ojitos a su segunda esposa, que se llamaba Sharon, futura Sharon Osbourne. Aunque no le dijo nada porque, curiosamente, él decía y él pensaba que nunca se fijaría en él. Como es la vida, ¿eh? Como consejo, tira para adelante. Mientras, la banda llegó a ser conocida y reconocida por otros grupos, como los Rolling Stones. Aunque ya se notó en sus últimas canciones que habían ocurrido conflictos entre los miembros, ¿vale? Ya en 1979, Ozzy estaba bastante tocado. Su padre había muerto en 1977 y eso le causó una severa depresión y un fuerte abuso de las drogas, más de lo que en general en aquel mundillo era común. Esto, sumado a varios problemas con miembros de la banda con los que se solía pelear, como Tony Iommi, así como algunos desacuerdos y unos pequeños fracasos comerciales, se decidió su expulsión definitiva de la banda. Con depresión, divorciado y sin ganas de seguir su carrera, fue ayudado por la que sería su futura esposa, Sharon, la cual le inspiró a continuar un proyecto que había sido de su padre.
un nombre de un posible grupo que su padre le había dicho. Blizzard of Oz, ¿vale? Hasta 1993 va a estar en esta banda teniendo un montón de éxitos, ¿vale? Por ejemplo, The Ultimate Sin, estando a la cabeza del heavy metal junto a otros grupos importantísimos como Iron Maiden o AC/DC. Destacaron en su círculo personas como Randy Rhoads, que era de su banda, que por desgracia falleció en un accidente de avioneta en 1982, lo que le provocó una profunda depresión. Lo que pasó en este accidente fue que Randy se subió a una avioneta con un conductor de autobús que supuestamente tenía una licencia, pero esa licencia estaba caduca. Y cuando estaban allí, se chocaron el ala con el autobús que tenían allí y se estampó contra un garaje y se mataron. Horrible. En 1995 vuelve de su retiro fundando el grupo Osmosis, con algunos éxitos y publicando canciones en grupo y algunas en solitario, ¿vale? Colaborando con antiguos miembros de Black Sabbath. Tras eso, con su mujer creará el Ozfest, que para los que no sepáis es uno de los mayores festivales de heavy metal que han existido y que va a seguir hasta las décadas de 2010 en activo, aunque ha tenido un destino bastante incierto últimamente por el tema de la salud de Ozzy. Entonces, claro, ahora que ha fallecido no se sabe qué va a ser de este festival. Sinceramente, en lo personal, a mí me encantaría que siguiera existiendo y que se siguiera creciendo, pero pensar que es que Ozzy era muchas veces el principal incentivo para ir. Muchas veces, aunque con el paso de los años han ido un montón de grupos allí, ¿vale? Como AC/DC. Tras esto continuó su carrera en solitario, ¿vale? Tras haber fundado el Ozfest, colaborando con antiguos miembros de Black Sabbath y compañeros suyos como Wild, con éxitos como Down to Earth. O sea, Down to Earth, ¿vale? Perdona mi inglés, en plan. Ozzy Osbourne lanzó su álbum Scream en 2010, realizando una gira mundial que lo llevó por un montón de países, por ejemplo en Latinoamérica. Luego participó en un álbum de Black Sabbath con una gira de despedida, The End, entre 2016 y 2017, trabajando otra vez de nuevo con Wild en un nuevo álbum propio, personal. Sin embargo, en 2019 va a colaborar incluso con gente como Post Malone para nuevas canciones que van a ser un adelanto a su disco Ordinary Man y una gira que hizo que al final tuvo que posponer por motivos de salud. En 2020, Osbourne lanzó el álbum Ordinary Man que he dicho, con muy buenas críticas, colaborando con Elton John, que también muchos lo conoceréis, y comenzó a trabajar en un nuevo disco junto al productor Andrew Watt y otras bandas como Metallica. En 2023, por desgracia, anunció su retiro definitivo de las giras por problemas de salud en la columna que tenía. En cuanto a su vida personal, que hay que tratarla un poco, se volvió una especie de showman porque participó con su familia en un reality llamado The Osbournes, emitido hasta 2005, que impulsó su participación en los American Music Awards y en los Brit Awards, donde ganó varios premios. En 2010 publicó su autobiografía y en 2011 se hizo incluso un documental a él hecho por su hijo Jack. Más tarde lanzaría programas como The Osbournes Want to Believe, centrado en fenómenos paranormales, ¿vale? Ya para entonces, por supuesto, ya tenía 3 hijos, bastante crecidos, viviendo, alternando un poco entre Inglaterra y Estados Unidos, ¿vale? Siendo miembro bastante destacado de la Iglesia de Inglaterra, cantando a veces en conciertos de estos y rezando en ellos, a pesar de que tuvo muchas acusaciones de satanista en sus primeros años. Llegó a ser invitado en la Casa Blanca, y tuvo una gran fortuna. De sus aspectos personales, para mí, a mí lo que más me llamaba la atención cuando yo era más joven y a mí me fascina, es que él, en su nudillo, tenía tatuado Ozzy, su apodo. Y está muy guapo, recomiendo verlo. Yo he puesto una imagen en el vídeo, pero en serio está muy chulo. Ahora tratando un poquito las controversias que ha tenido Ozzy, ha enfrentado, primero que nada, múltiples problemas de salud. Llegó a tener una grave infección respiratoria, ¿vale? Por una neumonía, que fue lo que hizo que después antes os he dicho que puso un tour, fue por esto. Una gira, perdón. Durante su recuperación se cayó, lo que agravó sus lesiones, y fue diagnosticado con Parkinson, cosa que no se hizo pública hasta mucho después. Además, ya tenía también una cosa que es el síndrome de Parkinson, que es algo parecido, pero que es una condición genética, lo cual empeoraba todo. Eso sumado a una pérdida auditiva, que se veía en los reality y todo, le dejó muy tocado. A esto no ayudó, por supuesto, la lucha que tuvo con el alcohol y la droga. Era una cosa que desde muy joven haría, con un consumo súper excesivo. Pensá que en aquella época, en el heavy metal, era muy común ese tipo de sustancias y él era especialmente conocido por ello, o sea, imagínate.
llegó a ser una dependencia total, que fue de hecho el motivo por el que se le acabó echando de Black Sabbath. Y solo su mujer, Sharon, será la que consiga que retome su vida. Llegó a tener muchos incidentes extremos. Llegó, por ejemplo, a orinar sobre un monumento en el Álamo con un vestido de Sharon. O sea, iba con un vestido de su mujer y se pegó ahí. Lo que hizo que no le dejasen volver allí durante 10 años. También hay 2 episodios que son los más característicos de Ozzy, ¿vale? Básicamente, en una reunión de ejecutivos que él estaba, le hablaron de que, bueno, podíamos soltar palomas en mitad del concierto, y él cogió una paloma y le arrancó la cabeza con la boca. La hizo así, arrancado. En un concierto un poco más tarde, repitió el acto con un supuesto murciélago falso. El problema fue que no se sabe muy bien cómo. Se piensa que podía haber sido para putearlo como una broma o quizá un error, pero el murciélago era real. O sea, y tuvo que ir a urgencias para vacunarlo contra la rabia. También, por desgracia, ha sido arrestado varias veces. Por ejemplo, se dice que golpeó a su esposa e intentó estrangularla una vez en una pelea. Pues, también en su música se ha acusado constantemente de promover el satanismo y el suicidio juvenil, porque un chaval se quitó la vida mientras escuchaba una de sus canciones, y aunque judicialmente está suelto. Y bueno, también hay otras cosas como, por ejemplo, meó meó en la copa de vino de un jefe de una discográfica que lo quería ver, ¿vale? Sin ningún tipo de duda, de todos estos episodios, el más grave fue el de que intentó estrangular a su esposa mientras estaba ebrio, siendo arrestado y obligado a asistir a rehabilitación. Su esposa casi se divorcia de él, pero al final se reconciliaron, ¿vale? También tuvo que relanzar varios álbumes porque se le acusó muchas veces de regalías, ¿vale? Que básicamente por problemas de derechos de autor, problemas de aprovecharse de otros cantantes. No se sabe bien y no ha quedado nada claro, ¿vale? Puede ser perfectamente un sacarle dinero. Lo que sí que se sabe claramente, por ejemplo, lo de su mujer. Entre los años 2000 también va a tener una pelea con Tony Iommi, que fue el que, como sabéis, le he dicho antes, le echó del grupo, sobre el uso de Black Sabbath, del nombre. Que al final se reformó de forma amistosa, diciendo que, bueno, que no hay problemas entre nosotros, pero que sí tenemos nuestros conflictos comerciales. A ver, quiero decir, es el tío que te ha echado. Ahora, que eres más mayor, reflexionas y te da más igual. Pero cuando eras joven, pues imagínate. Por desgracia, en 2020, Ozzy también contó que tenía enfisema, que es una enfermedad pulmonar crónica. Y a eso, junto al Parkinson, le dejó en un grave estado de salud. Y por una serie de complicaciones y problemas respiratorios falleció este 22 de julio, hace 2 días, a los 76 años en su residencia con su familia. Su muerte pasó, por desgracia, poco después de un concierto que hizo que se llama Back to the Beginning, el 5 de julio, que cerró su carrera, por desgracia, en su ciudad natal. Y bueno, en la muerte de Ozzy, por lo menos estuvo rodeado de su familia, pero fue muy complicado por la forma de salud que tenía. Ahora yo quiero hacer un pequeño alegato a lo que Ozzy representa para mí y para la historia de la música. Es, sin ningún tipo de duda, uno de los padres del heavy metal como género actual. Es uno de los padres es uno de los mayores ejemplos del mundo del rock. Vale, tuvo una vida marcada por los excesos, pero también porque se reinventó. Recordemos que tuvo un problema gigantesco con la droga y su mujer consiguió, junto con él, ayudándole, rehabilitarse y tener una vida más o menos normal. También tenía una historia excéntrica, pero que al final era una persona humana. Quería muchísimo a sus hijos, a su familia. No solo fue un cantante al final, fue una persona que con su voz y otro grupo de personas como él dejaron no solo un género, sino una auténtica obra maestra como es Black Sabbath y otros muchos grupos, ¿vale? Tras su turbulenta salida, había salido, como ya he dicho, y construyendo una carrera en solitario con Blizzard of Oz, que lo dejó como, pues, imaginaos, ¿no? Un venir de Black Sabbath, que es uno de los mayores grupos de la época, y de repente en solitario, aún así, obtener un montón de éxito, es una locura. Por desgracia, nos dejó teniendo sus últimas imágenes en un trono escénico, como rey del rock, por así decirlo, que se despidió, bueno,
interpretando canciones clásicas de él y de otros grupos, siendo tras su muerte manejado por grupos como Metallica o Guns N' Roses, haciendo un evento que fue un concierto y un funeral al mismo tiempo, destinando la recaudación de este a causas solidarias. Y con esto nos despedimos de Ozzy Osbourne. Para mí ha sido una de las personas más talentosas que ha visto como cantante este mundillo. En el heavy metal me parece una figura impresionante. Sí creo que es una figura que tiene ciertas controversias, pero sinceramente me parece que pesa mucho más el bien que ha hecho que el mal que ha hecho. Y yo en lo personal no creo en el cielo, pero estoy seguro de que el legado de Ozzy va a ser recordado durante muchísimo tiempo. Muchas gracias y buen día.